Bueno, compañeras, solo para que queden registrado, estamos grabando el módulo 2 de la escuela sobre género, identidad sexual, enfoque étnico-territorial. Hoy, miércoles 6 de octubre, la escuela región Antioquia, eje cafetero y otros departamentos. Bueno, en la exposición de hace 8 días del miércoles pasado, Rosa se Miriam. habló sobre la legislación. ¿Aló? Rosa Miriam, qué pena, buenas noches. Vi que ante la pregunta que usted hizo, Viviana Arboleda levantó la mano. Y ahí tiene la mano levantada. Qué pena, Viviana. No hay ningún Con problema. mucho gusto, Viviana. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas Gracias, gracias, compañera. Muchísimas gracias a compañeras, muy buenas noches. Mi nombre es Viviana Andrea Arboleda Sánchez, soy de la ciudad de Manizales y pues la verdad resonó mucho conmigo el tema legislativo respecto a los derechos que existen para las mujeres en la temática internacional, en el ámbito internacional, porque debido al desconocimiento que muchas mujeres han tenido, tenemos, digámoslo así, de las leyes, es que en algunas ocasiones no hacemos uso de esos recursos que nos protegen y creemos que finalmente no nos amparan, pero cuando la compañera hizo una pregunta respecto a si en algún momento se ha ido a instancias internacionales, algún caso, y que en Colombia hay dos, incluyendo el de Ginette Bedoya, pues para mí fue muy significativo desde mi ejercicio para también implicar a otras mujeres en ese conocimiento de esta parte legislativa que nos protege como mujeres. Gracias, Viviana, por ese aporte y por traernos a colación y recordar esa normatividad internacional. ¿Quién más nos puede recordar algo de lo que se planteó en el módulo pasado, que fue bastante extenso? Sabemos que hay mucha normatividad sobre los derechos políticos de la mujer, sobre los derechos civiles. ¿Quién más nos puede dar un aporte? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien recuerda sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Que está relacionada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la resolución 1325 del 2000, que hace énfasis en la CEDAW en 1979, que es la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Esta norma lo que hace es recoger toda una cantidad de normatividad que ampara a la mujer en su defensa contra los derechos a nivel internacional. Y esa convención se dio en un marco jurídico que aborda la discriminación hacia las mujeres y las niñas, que también fueron objeto de discusión para tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién nos recuerda una norma nacional que defienda los derechos de la mujer? Hay muchas. 1257. Perfecto. Sí, la ¿Quién 1257. dijo 12? Mercedes Claros. 1257 del 2008, ¿cierto? Sí, de 2008 exactamente. ¿Qué recuerda usted de esa ley, Mercedes? Buenas noches. Sí. Bueno, yo tomé... Ay, disculpen un momentico, perdón. Tranquila. Mientras Mercedes Claros se toma un tiempito, ¿qué otra persona nos puede hablar sobre esa misma ley?
la 1257 del 2008. La ley 1257 del 2008 tiene que ver con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, donde también previene y sanciona y le da atención y protección a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas en el país. Muy bien, gracias, Dora Jiménez. Bueno, Bueno, yo pienso que pues siempre tratamos de darle como un vistazo a los módulos anteriores, pero lo más importante es que a ustedes algo de ese módulo les quede y que después, como se les envía el link, lo recuerden, lo miren, lo escuchen y repasen esa normatividad porque, les cuento, nos sirve mucho para nuestras defensas. listo. Mercedes iba a aportar algo, Mercedes Claros. Te digo que esperáramos un ratico. O si Bueno. no, damos continuidad al desarrollo de la capacitación. Les recuerdo que ya está el link de asistencia aquí en el chat para que por favor se vayan inscribiendo su asistencia. Muchísimas gracias. Siga, Sofi. Gracias, Rosa Miriam. Entonces, como recibieron todas en la invitación a la sesión de hoy, el tema que nos compete es pues como definir todos estos conceptos tan importantes con los que trabajamos diariamente, que tienen que ver con en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. Voy a compartir la pantalla, voy a buscar la presentación. Me permiten un segundito para compartirles la pantalla. Si de pronto alguna quiere decir, Rocío, ¿quieres hacer una pequeña intervención mientras yo pongo algún saludito especial? Pues aparte de darles un saludo muy especial y un abrazo a todas las compañeras que hace tiempo personalmente no veo, simplemente señalar que obviamente acordarse de toda esa batería legislativa y normativa que tenemos, que esta es solo una muestra, es complejo y es difícil, pero es muy importante que todas sepan y las tengan para cuando en sus acciones y en su proceso de liderazgo tengan que acudir, sepan que hay normatividad. Es decir, así sea que el listado simplemente nos sirva para saber que hay una batería de normas, de legislación y de instrumentos legales que nos sirven para respaldar nuestra actuación, ya sea como electas o como lideresas, y que pueden acudir, revisarlas, ahí tienen, de modo que ese es un instrumento muy importante de tenerlo para buscarlo en el momento que sea necesario. Bueno, gracias. Entonces vamos ahora sí a dar inicio a la parte formal de la escuela. Como les decía a las compañeras que se conectaron el día de hoy, pues la escuela va desde el 29 de septiembre, ya se les envió la grabación de la sesión pasada para las que no tuvieron la oportunidad de participar la semana pasada, entonces ya está el video de la grabación de esta sesión y también estamos grabando esta sesión, como les decía Rosa Miriam. Entonces va del 29 de septiembre al 24 de noviembre y la realizamos todos los miércoles a esta hora. A ver, ¿cómo hago yo para...? Bueno, aquí, ¿están viendo bien la pantalla o...? Sí. Listo, bueno. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, hoy nos vamos a dedicar pues, a esa unificación de conceptos sobre género, sexo, diversidad y enfoque étnico. ¿Puede ampliarle un poquito, Sofía, en copa? Espérate un segundo. A ver, en copa. Ya. ¿Así está mejor? Está mejor, perfecto.
Bueno, listo. Entonces, pues el objetivo pedagógico, como lo ven en la gráfica, es básicamente pues que tengamos como una noción más clara de estos conceptos claves para todas las que trabajamos en estos temas de igualdad de derechos, como son género, sexo, cuáles son los estereotipos, la división sexual del trabajo, la identidad, porque todo esto nos permite aplicar el enfoque de género y étnico, pues para reducir las brechas que nos desaventajan, o sea, que crean esas desventajas entre hombres y mujeres, niños y niñas, y que podamos introducir, digamos, todas estas herramientas conceptuales también en nuestro trabajo del día a día. Bueno, no sé si alguna de las participantes que no ha hablado, una de las más calladas, nos quiere decir algo con relación a esta imagen que vemos aquí, que es esta definición de sexo y género. Una persona solamente que nos diga qué pensamiento les provoca esta imagen. Hicimos esto de niños, yo no me acuerdo de haber hecho esto con mis hermanitos, pero bueno, ¿quién tiene la palabra? Aquí hay alguien que tiene la palabra, tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches, su nombre. Yo soy Sonia Valle de Medellín. Nos puede mostrar su carita, su cara. Nos puede darla. Eso, perfecto. No sé si ahí me ven. Gracias. Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy cortico porque la idea es simplemente, ya vamos a comenzar a discutir. Sí, sí. Ajá. Básicamente para ayudar como ahí a la dinamización, es que desde Perfecto. chiquitos y chiquitas como que nos enseñan o nos ubican en un lado o en otro. Entonces todo el tiempo estamos como desde pequeños recibiendo información de qué es ser hombre y qué es ser mujer. No nos, digamos, nos condicionan desde que estamos en la infancia, y eso es lo que repetimos en el resto del ciclo vital. Un poco que desde el principio nos dan esa información, con esa es con la que nos empezamos a mover en la sociedad y en las relaciones humanas. Un abrazo para todas. Gracias Sonia por estar aquí. Bueno, entonces esto es simplemente una imagen que nos permite como evocar esto que nos cuenta Sonia, y es como, digamos, el tema con el cual introducimos. Entonces, estas diferencias, digamos, estos conceptos, digamos, son claves porque siempre los escuchamos. Y sobre todo en la teoría, digamos, feminista de los estudios de género, pues siempre se comienza a hablar sobre estos dos conceptos, ¿cierto? Que se define, digamos, todo un cuerpo de conocimiento, aunque esto también ha ido evaluando, y eso lo veremos en el transcurso de la presentación. Por ahora, la definición de sexo. Entonces, cuando hablamos de sexo, realmente nos referimos a las diferencias biológicas, genéticas, hormonales, fisiológicas, anatómicas, entre hombres y mujeres, y que normalmente se nace, digamos, con estas características físicas, ¿cierto? Biológicas, etcétera, y que es como un marcador también de lo que tiene que ver con el poder, digamos, de reproducción, ¿cierto? De tener unos órganos reproductivos también, digamos que básicamente es lo que permite también, o lo que siempre ha definido esta noción o este concepto de sexo. Lo del sexo también lo utilizamos para temas, digamos, más estadísticos. Entonces, cuando hacemos encuestas, siempre se habla en la demografía de sexo femenino y masculino, aunque ahora con la evolución que ha habido también de todos estos conceptos que nos vamos a referir más adelante, pues ya hablamos también de género y de identidad, y entonces a veces colocan otro o otros, ¿cierto? Bueno, entonces simplemente que tengamos esto en cuenta, a qué hacemos referencia con sexo, y con género, cuando hablamos de género nos referimos a esos roles sociales que tanto las mujeres
y los varones, niños y niñas, desempeñamos en una sociedad, que es básicamente lo que hace alusión nuestra compañera Sonia cuando habló anteriormente, y es cómo nos han formateado mentalmente, cómo nos han enseñado a través de la cultura de qué podemos hacer y qué se espera de nosotras como hombres, como mujeres, como niños y niñas. Y a raíz de estos, digamos, roles, también hay todas unas relaciones sociales que se derivan de esos roles. Entonces, básicamente los roles de género, que también lo hablamos mucho en la teoría de los estudios de género, son social y culturalmente construidos y no necesariamente, y no son determinados necesariamente física o anatómicamente. Entonces, simplemente están determinados por esas normas sociales que están integrados y que hacen parte de todo el acervo cultural, digamos, de una cultura, ¿cierto? Entonces, básicamente esas relaciones es cómo los hombres y las mujeres utilizan y comparten el poder. A raíz, digamos, de toda esta definición cultural de lo masculino y lo femenino, pues eso nos lleva, digamos, a una simetría o a unas relaciones de poder en las distintas dimensiones de la vida, como es el hogar, la comunidad, la sociedad. Y esto ataña, digamos, esas relaciones o esos roles sociales realmente nos permean en toda la esfera de la vida, tanto privada como pública, ¿no? Y cuando hablamos de privada, pues nos referimos evidentemente al hogar. Entonces, aquí, ¿qué es género? Bueno, esto hay más lecturas ahora porque ya hemos ampliado, digamos, también ya no hablamos de género, sino también de géneros, y luego volvemos. Pero básicamente, como lo estábamos considerando desde los años 70, que se desarrolló más esta teoría de género, es básicamente una categoría social de lo masculino y lo femenino en una cultura y en una época determinada, y esto está evidentemente influenciado por todo lo que son las creencias, los valores, las creencias que tenemos, y que todo esto se pasa a través de esa socialización temprano, y como vemos, por ejemplo, en esta imagen, hasta todavía continúa en muchas circunstancias, en muchas culturas, en muchas sociedades también, y con muchos otros determinantes, puede ser campo, ciudad. Bueno, esta es una imagen urbana en la cual esto era como una imagen muy, pues muy frecuente, ¿no? Del papá que salía a trabajar y que era el proveedor, y de la mamá pues que siempre era atendiendo, de la mujer haciendo, digamos, ese tipo de tareas. Entonces, digamos que hay unas características de lo que llamamos la construcción de género. Entonces, una de esas características es la relacional, de eso es lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Que todas estas relaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas, se construyen socialmente. Hay una dimensión jerárquica que implica pues que son las relaciones de poder, porque básicamente hay una asimetría tradicionalmente en casi todas las sociedades, y por eso es que nosotras como mujeres luchamos. Esas son, digamos que las características y actividades asociadas a lo masculino o a lo que hacen los hombres son más valoradas socialmente. Por eso también, digamos, definimos mucho lo de las sociedades patriarcales. Y estas actividades, digamos, que son más valoradas, conllevan esas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, es decir, la asimetría, y eso conlleva a unas brechas de género o desigualdad entre las mujeres y las niñas, también podemos hablarlo, en el cual, digamos, hay más privilegios hacia los hombres. Evidentemente estamos luchando, eso es lo que hacemos nosotras, mujeres empoderadas y lideresas como nosotras, que tenemos un liderazgo político y que justamente nos estamos formando en esta escuela, pues como para tener más claridad al respecto y ir pudiendo transformar esto. La otra dimensión que tiene que ver con esta construcción del género, de estas relaciones, es el institucional. Cuando nos referimos a lo institucional, no solamente es estas relaciones cotidianas entre hombres y mujeres,
sino también todo lo que tiene que ver con el sistema social, los valores, ¿cierto? Los valores que tenemos, las leyes incluso que tienen la sociedad, las leyes consuetudinarias, que son las costumbres, la religión, entre otras dimensiones. Entonces, esta variable también institucional hace, digamos, que estas relaciones de poder asimétricas se perpetúen entre los sexos. Cuando hacemos esta construcción de género, el otro que tenemos que tener en cuenta es que estamos haciendo referencia a un contexto específico. Estos roles de género pues van a variar según el contexto étnico, ¿no? Si somos indígenas, si somos afro, si somos musulmanas, por ejemplo, en lo que refiere a la religión, lo católico, también a nivel de la clase social, si somos de clases de sectores muy desfavorecidos o sobre el contrario somos clase media o de la élite. También nuestro nivel de educación, si tenemos acceso a la educación, y evidentemente la cultura, que son este acervo, digamos, de normas que aprendemos desde el hogar, pues que hace que estas relaciones de género o esta construcción de género pues se defina en un cierto contexto específico. Entonces, cuando nosotras hablamos de un análisis de género, tenemos que tener en cuenta esta diversidad, ¿cierto? En el contexto territorial. Y a eso es lo que le llamamos también, que se conoce ahora nuevamente, estamos hablando mucho de eso desde hace unos 10 años para acá, a nivel de la interseccionalidad. Es decir, que estas construcciones de género lo tenemos que ver desde un prisma en el cual todas estas variables pues tienen un peso importante, y lo cual quiere decir que todas estas intervenciones de desarrollo pues deben estar ajustadas a esas lecturas de ese contexto territorial, a cómo, digamos, estas relaciones de género y estos roles de género pues se leen y se interpretan a nivel territorial. Otra cosa importantísima que tenemos que ser conscientes es que todos estos roles y relaciones de género cambian con el tiempo, por lo cual hay un potencial de modificarlos pues a través de todas estas acciones de desarrollo que tenemos, las políticas públicas de igualdad de género. Recordamos, y me imagino que ustedes tendrán muchos ejemplos, aquí tenemos una variedad de contextos, desde el Chocó, desde el Cauca, de zonas rurales, desde el Urabá, pero también Medellín y capitales grandes. Podemos recordar de pronto una generación antes o 2 generaciones antes y hacer el análisis de cómo estaban nuestras abuelas o qué derechos tenían nuestras abuelas y cuál es la posición social o los derechos y las libertades que tenemos nosotras ahora en esta generación, con todo lo que hemos logrado justamente a raíz de todo lo que nuestras abuelas y mujeres de otras generaciones han luchado por nuestros derechos. Entonces, si seguimos profundizando un poquito, ese sistema de sexo-género ha determinado posiciones sociales distintas, ¿cierto? Volviendo a insistir, pues que esto crea unas desigualdades en torno al poder. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, pues también muy estereotipadas, ¿cierto? Por eso hablamos de estereotipos. Es que digamos que todas las actividades de las mujeres que tienen que ver con el espacio privado, digamos, han sido menos valoradas. Y al ser menos valorado, pues menos poder, y los estereotipos y roles y valores socialmente de los masculinos, pues siempre han sido más valorados y por ende han tenido más poder. Entonces aquí tenemos unas dimensiones, por ejemplo, entonces más poder ¿para qué? Para tomar decisiones. Por eso nosotras como mujeres empoderadas y políticas, pues estamos acá justamente para poder transformar todo eso y ser nosotras parte de esa toma de decisiones, ¿cierto? Para tener buenos salarios, para acceder a la educación, para ser respetados, para opinar, para corregir y disciplinar, para expresarse, para ocupar puestos de trabajo, para tener seguridad, decisiones en el lugar, en fin, y todas las dimensiones que ustedes quieran colocarles en la vida, realmente todo lo que es nuestra vida diaria y nuestra cotidianidad realmente está permeado por estas construcciones sociales
que nos han imbuido desde la cultura y en los cuales pues nosotras todavía aquí seguimos peleando y luchando por la paridad y por tener el derecho a la palabra. Desde hace unos, quizás, no sé, pero desde hace unos 10 años para acá, quizás más, ¿cierto? Estamos introduciendo unos nuevos, digamos, conceptos y unas definiciones en lo que tiene que ver los estudios de género, y es la identidad de género, que hablamos de la identidad de género. Y como vemos aquí, esto ha sido también producto en los últimos 30 años en algunas sociedades. Por ejemplo, aquí en Suiza, el fin de semana pasado tuvimos la votación del matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo, que fue, pero son 30 años después de estas luchas de las personas digamos, de preferencia sexual del mismo sexo, que han venido luchando para tener un matrimonio igualitario. Entonces, esto, digamos, esta consideración a nivel de la identidad de género y este reconocimiento a nivel de la sociedad ha sido también el resultado de estas luchas. Entonces, cuando hablamos de la identidad de género, realmente hacemos referencia a esa percepción que cada una de nosotras o que cada persona tiene de sí mismo, de sí misma. Es un tema psicológico y no necesariamente coincide, digamos, con las características físicas o con el sexo biológico y con la identidad. Acuérdense que cuando comenzamos hablábamos del sexo biológico y estas características que definían el sexo. Aquí cuando hablamos de la identidad de género es cómo nos sentimos aquí y cómo nos vemos, ¿cierto? Entonces, aquí en las imágenes pues ustedes pueden ver una pareja heterosexual, una pareja, digamos, de mujeres con una identidad de género masculina y femenina en la otra, una pareja también masculina donde hay, digamos, esta identidad, ¿cierto? Y igual, digamos, dentro de las mujeres, bueno, hay toda la variedad. Entonces, en la identidad de género, entonces podemos decir que es esa vivencia interna, individual del género, que es cómo cada persona lo siente y que puede o no estar asignado con el sexo que se tiene al nacer. Entonces, evidentemente que a raíz de todas estas luchas también que han tenido las parejas que tienen una identidad de género diferente a la normativa, por llamarlo así, o sea, es que, digamos, se han luchado desde la normatividad y desde el activismo y la militancia por todos los derechos, y hemos logrado, y se está logrando pues en todas partes, evidentemente en muchos países pues tienen limitaciones también por las restricciones culturales, a que su identidad de género sea reconocida, ¿sí? Por ejemplo, la cédula de ciudadanía es algo que se está luchando y que ya se ha logrado, digamos, sobre todo para las transexuales o para todas las personas, digamos, que están en transición con relación al sexo para adoptar un género. Y esto les da también pues derechos políticos, teniendo, digamos, esta identificación en el registro civil, ¿cierto? Y tener el derecho a poder ser respetada y vivir de acuerdo a esa identidad de género. Bueno, vamos a pasar otra imagen solamente para incorporar pues estas nuevas definiciones. En esto, por ejemplo, entonces, en esta gráfica quizás nos queda un poquito más claro. Entonces, aquí está expresado pues todo en este muñequito de nieve, los distintos centros, ¿cierto? De nuestro ser. Uno, la identidad, entonces la colocaríamos aquí, o sea, es en el cerebro, es en lo psicológico. Entonces aquí hablamos de mujer, que está identificada con su sexo, el hombre, y aquí en la mitad tendríamos todo lo que es el gender queer, que es toda la teoría queer. Ahora vamos a hablar de eso rápidamente, que es la que ha dado, digamos, como ha puesto todos los conceptos y toda la reflexión teórica con relación a estas transiciones a nivel de la identidad, o sea, cómo nos sentimos aquí
de lo que yo soy. Si soy mujer, hombre, etc. Entonces, bueno, eso ya lo dijimos y ya dijimos que no está ligado al sexo biológico. Aquí nos pusieron un corazoncito y en este corazoncito tenemos lo que llamamos la expresión del género. Entonces aquí tenemos la orientación femenina, andrógino, sabemos que es andrógino, y masculina. Entonces, en esta orientación es cómo nos estamos expresando, ¿sí? Entonces, esto se basa en esos roles tradicionales de género, que es lo que hablábamos anteriormente, la forma en que nos vestimos y nos comportamos. Luego, en la parte de lo que hablábamos, que es el sexo también, estamos hablando pues, del sexo biológico, que son los marcadores. Ahorita le vamos a dar la palabra a la compañera María Isabel Urrego, que está levantando la mano, pero quiero terminar primero esto y aquí ya abrimos una primera ronda, ¿vale?, de preguntas. Entonces, en el sexo biológico, entonces estamos hablando de hembra, varón, intersexual. Y esto tiene que ver pues con todas estas características físicas y biológicas que definen los individuos a nivel sexual y que tienen que ver pues con los cromosomas y todo eso. Y finalmente, la orientación sexual. Entonces, esta orientación sexual, pues tenemos una cantidad, digamos, de diversidad desde la identidad sexual que se quería desde lo heterosexual, que es, digamos, como vimos la sexualidad, hombres y mujeres en una pareja tradicional, como siempre lo ha habido, bisexual, las parejas o las personas, digamos, que tienen una atracción por hombres y mujeres, asexual, o sea, que no tienen realmente ningún deseo sexual, digamos, o que no se identifican, pansexual, pues que tienen, digamos, toda esa transición o esa múltiple posibilidades, y luego lo que sería el homosexual y lesbiana. Entonces, como ustedes ven, y aquí se define claramente, se refiere al tipo de persona por el que uno se siente atraída, física, emocional, espiritual y románticamente. Entonces, como vemos, de las primeras diapositivas en que hablábamos de sexo y género y de esta diferenciación entre hombres y mujeres marcada por la cultura, hemos, digamos, diversificado bastante dentro de la teoría de género, porque es una reflexión que se hace a partir de lo que cómo la sociedad va cambiando y cómo las personas, digamos, van expresando su identidad sexual, su identidad de género, ¿cierto? Y todo, digamos, transitar entre las distintas sensaciones, ¿cierto? De cómo nos sentimos, cómo nos identificamos y cómo nos orientamos. Le podemos dar la palabra a la señora Isabel, que tiene la manita levantada. Tiene el uso de la palabra. Gracias, Rosa Miriam. Buenas noches para todos. ¿Me están escuchando? Sí, claro. Bueno, aquí estoy, no sé si ya me están viendo en la cámara, yo la tengo aquí, la voy a activar. Disculpen un segundo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Buenas noches, bien. Buenas noches, Mirna, un abrazo para todas. Bueno, yo las estoy saludando. Las estoy saludando desde la ciudad desde el municipio de Villa María Caldas, aquí cerquita Manizales. Y a ver, yo quisiera como pedirle el favor a Sofi para que te devuelvas 2 diapositivas. Igual lo que voy a comentar pues tiene que ver con esta diapositiva actual también, pero entonces quiero como ubicarme en un punto de una diapositiva que había anterior. Ok. Hola. Déjame yo. ¿Esto? Sofi, ¿me escuchas? ¿Esta es la diapositiva que quieres o cuál es la que quieres? Hola. Sí, le estamos escuchando, María Isabel. Eso, ahí, perfectamente. A ver, simplemente quiero como hacer alusión a algo que siento que es importante. ¿En qué sentido? Cuando Sofi nos muestra esta diapositiva,
y nos menciona, digamos que el tema relacionado con lo de más poder y menos poder. Si bien nuestra condición de mujeres a lo largo de la historia ha hecho que las mujeres, por el hecho de estar realizando sus tareas en la casa, el cuidado de los hijos, incluso de otras personas, de los abuelos y demás, yo quiero dejar una reflexión para todas, y de hecho para digamos que estos encuentros de liderazgo, y es si en algún momento de nuestros liderazgos mismos, de nuestra historia misma, de las relaciones mismas que manejamos, de las diferentes relaciones, se han dado unos temas de discusión en torno a por qué las labores que realiza la mujer en su casa, que son valiosas, supremamente valiosas, ese tema de cuidado, ¿en qué momento se ha empoderado a la mujer para entender de una manera diferente que en realidad ella no es que tenga menos poder, sino de cómo la mujer está entendiendo que esas labores de la casa la hacen poderosa de alguna manera, si me puedo remitir de esa manera, pero entonces no sé si se ha dado esa discusión como tal de entender por qué la labor que yo realizo desde casa no es menos importante ni me da menos poder que el hombre. Entonces simplemente quiero dejar como esa reflexión, y obviamente tiene todo que ver con la diapositiva que nos de identidad como tal, que me permiten tranquilamente hacer bien una labor u otra, desde si soy hombre, mujer u otro. No es que yo tenga más o menos poder, sino cómo yo entiendo y cómo yo dimensiono como desde mi identidad de género, que cualquier cosa que yo realice realmente tiene poder, ¿sí? Obviamente habría que dar otra discusión en torno a cómo entiendo el poder. Quiero como dejar eso en discusión. Listo. Para que... Muchas gracias. Bueno, gracias María Isabel por poner eso sobre la agenda. Tenemos un espacio de preguntas ahorita más adelante. Yo quiero simplemente avanzar para justamente tratar ese tema, porque aquí lo que estamos haciendo es como tomando conciencia y analizando, digamos, todas estas problemáticas, porque tenemos que tener en cuenta también que aquí en la escuela pues tenemos distintos niveles de comprensión, digamos. Me voy a saltar esto, que esto es lo de la teoría queer y nos tomaría mucho tiempo, y pues avancemos. Entonces, volviendo al tema de los roles de género, y de pronto un poco a lo que tú mencionabas, entonces siempre, digamos, a nivel de los estudios de género hablamos de 3 roles específicos: el productivo, el trabajo realizado por mujeres y hombres con pago en efectivo o en especie; el rol reproductivo, maternidad y responsabilidades de crianza y tareas domésticas necesarias para el mantenimiento y el bienestar de las personas que integran el hogar, ¿cierto? Y es de hecho el trabajo reproductivo de la sociedad. Mira, con relación a lo que tú decías, María Isabel, pues es esto, o sea, la importancia de ese trabajo reproductivo para, digamos, para que la sociedad siga funcionando, ¿cierto? Ahorita volvemos y seguimos profundizando un poco sobre el tema. Y el otro rol es la gestión comunitaria y política, que son todas esas actividades comunitarias, voluntarias y no remuneradas que contribuyen a la organización y el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, todas las que estamos aquí justamente tenemos, digamos, un rol muy importante a nivel político y a nivel de la transformación social que hacemos de nuestras comunidades. Servir a nuestras comunidades es la esencia de las mujeres políticas, y evidentemente es uno de estos roles importantes, digamos, que en los cuales, digamos, se hacen estos análisis de género. Digamos, todos, como tú bien lo decías, todos podemos hacer, tanto hombres como mujeres, niños y niñas, pero bueno, estamos aquí hablando más de adultos, podemos realizar varios roles. Eso no quiere decir que el uno excluya al otro. Eso está definido justamente por esas normas sociales, ¿cierto? Por esas pautas culturales, que es la que está determinando eso. Y ese es el propósito de nuestra lucha. Entonces, por ejemplo, lo que vemos tanto en Colombia como en muchas partes del mundo, o sea, incluso en estos países más modernos, digamos, que tienen unos indicadores muy altos a nivel de la participación de las mujeres en las distintas esferas de la instancia pública,
igual ese rol reproductivo, es decir, ese trabajo que se hace en casa, es mayoritariamente realizado por las mujeres, ¿cierto? Quienes realizan múltiples roles. Y por eso hablamos siempre también en estos estudios de la doble y triple jornada, ¿cierto? Que las mujeres trabajan por fuera, traen ingreso a su casa, pero además tienen otra doble jornada a nivel del oficio que hacen en su casa, y la triple jornada pues también sería, digamos, lo político, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Y que esto ahora, por ejemplo, con el tema del COVID y toda la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, pues realmente, digamos, como que se exacerbó, o sea, mostró la radiografía un problema estructural que existe, se vio mucho más ahora. Entonces, y ahora lo que estamos nosotras luchando también es que los varones contribuyan también a ese trabajo doméstico y reproductivo. Aquí en Europa, por ejemplo, lo que se está negociando ahora también dentro de los verdes globales, de los cuales nosotras hacemos parte como Partido Verde, es justamente compartir 50 y 50 todas esas tareas domésticas, y cómo hacemos también pues para que los hombres contribuyan y que no sean solamente las mujeres que se ocupen de los labores de los niños. Entonces, eso tiene que ver también con el tema de que el trabajo que genera ingreso es mal valorado socialmente, mientras que parte del trabajo de las mujeres pues está infravalorado justamente porque no se tiene el reconocimiento social de este trabajo, digamos, reproductivo doméstico que las mujeres hacemos. Entonces, cuando nosotras trabajamos en la identificación de estos roles de género, lo que hacemos es visibilizar y valorar ese trabajo invisible o no remunerado de las mujeres, que de hecho, lo hablábamos la semana pasada, la ley 1413 del 2010 de la economía del cuidado, con la encuesta del uso del tiempo, justamente hace un análisis a través de los censos que se hacen cada 5 años o cada 10 años para mirar cómo está contribuyendo, cómo contribuimos las mujeres en la economía desde este trabajo doméstico. Entonces, para finalizar, digamos, esto, o sea, para hablar de todas estas cosas necesitaríamos muchísimo tiempo, pero básicamente el análisis de los roles y relaciones de género es fundamental para el desarrollo de proyectos con enfoque de género. ¿Y qué queremos? Que todas ustedes que están así aquí formando, o todas ustedes que nos representan en lo territorial, tengan conciencia de todos estos temas para cuando estén trabajando a nivel de las políticas públicas puedan hacer estos análisis más aterrizados a nivel de la localidad o del trabajo o el espacio, digamos, político en el cual está participando. Bueno, y finalmente para terminar, y luego abrimos 10 minuticos de preguntas porque ya nos pasamos del tiempo, quiero recordar esta transparencia de Rocío Pineda, que seguramente la vamos a ver. Rocío va a ser nuestra maestra en el módulo número 7, cuando hablemos de políticas públicas, y es, digamos, qué es el género, una categoría analítica, ¿cierto? Entonces es básicamente un conjunto de conceptos y herramientas metodológicas para develar y explicar las diferencias y las desigualdades en las condiciones de vida de las mujeres y hombres. Cómo ambos construimos la subjetividad, actúan y transforman las expectativas y normas socioculturales y la posición que ocupan en distintos ámbitos y jerarquías. Entonces, todo esto, digamos, todas estas estadísticas desagregadas por sexo que hacen las encuestas, es lo que permite, digamos, como dimensionar cuál es esa desigualdad entre las mujeres, que es lo que llamamos las brechas, y facilitan el diagnóstico de esos factores que provocan, digamos, este desnivel o esta discriminación. Y es allí justamente donde podemos nosotras actuar, digamos, para transformar a través de la política pública estas relaciones desiguales de género y de poder. Porque finalmente lo que estamos buscando es la igualdad de oportunidades y no discriminación, y la afirmación de nuestros derechos. Entonces, yo dejaría aquí. Ahora sí. Bueno, Ahora en estos sí. momentos, sí, Sofía, en estos momentos en el chat no hay ninguna pregunta de las compañeras. Entonces, creo que podemos avanzar en la otra presentación. Sugiero
y que dejemos las preguntas para el final de la sesión con el fin de ponerlas todas allí en Excel. Gracias, María del Pilar. Yo sí pensaría que de pronto demos, aunque sea 5 minuticos, porque es que el tema que viene ahora es un poco diferente, que tuviéramos por lo menos 5 minuticos. Si alguna compañera tiene algún comentario que hacer, algún aporte, ¿cierto? Que lo pudiera manifestar en este momento, y recordemos que son muy corticas las intervenciones, máximo 1 minuto, pues para poder tener la posibilidad de escucharlas, y que por favor nos den el nombre y el municipio del cual, desde donde están participando. Y si no hubiera ninguna intervención, pues ya pasaríamos a la siguiente sesión. Hola, habla Sonia Vázquez de Medellín. Hola, Sonia. Yo creo que es importante también hacer un énfasis acá en cómo desde hoy revisar en nuestro espacio, en nuestro metro cuadrado, en nuestra familia, en nuestra oficina, en el campo de trabajo, cómo parar esa cultura y identificar ese tema que estamos hablando de cómo esos estereotipos es cómo se adquieren desde la niñez y cómo se reafirman en las canciones, en todos los comportamientos, en la cultura. Entonces, pues para eso es que me parece importante este curso, para que en cualquier momento de hoy en adelante, quienes tengamos la oportunidad de darnos cuenta, revisar eso y cómo parar de una y decir, aquí no sé si estamos haciendo esto. Un ejemplo, pues cualquiera, digamos, en el colegio o con amigos, cuando ponen a las mujeres a hacer los mismos roles de género que tienen, pues pararlo inmediatamente y decir, no, es que ya estamos en otra cultura, estamos en otra sociedad. Y creo que con eso es que vamos ganando diario en este campo de la equidad y la igualdad. Gracias. Gracias, Sonia, por ese aporte. Y efectivamente eso viene desde la infancia, con las famosas canciones, y ahora con el reggaetón, ni se diga, que nos instrumentaliza más. ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos a... Bueno, compañeras, de todas maneras, lo que hemos... Yo solamente, Sonia, sí. Perdón, Sofi. Sí. Yo solamente quisiera agregar o insistir sobre este tema, que es muy, muy importante que todas las compañeras profundicen en la comprensión de los conceptos relacionados con la identidad de género y la orientación sexual, porque hoy en día es tema de debate político entre, digamos, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y los movimientos LGTBI. Y nosotras, como líderes políticas, como mujeres electas, como líderes sociales, no estamos exentas, o sea, no podemos eludir ese debate. Entonces es muy, muy importante ponerle atención, tratar cada una de profundizar, de establecer también como su propio criterio, sus argumentos en los casos de debate que cada día se van a acrecentar más sobre estos temas relacionados con la identidad de género, las orientaciones sexuales y las luchas feministas en concreto. Gracias, Rocío. Muy importante ese punto que relevas. De hecho, les vamos a compartir unos materiales también, unos artículos sobre este tema, para que cuando tengan tiempo los lean y que profundizan un poco más este debate entre las feministas y en algunos sectores del feminismo, y todo lo que tiene que ver con la teoría queer y, digamos,
los derechos, digamos, que se están asumiendo en todas estas identidades, digamos, que llamamos de alguna manera también en transición, o que llamamos, digamos, identidades sexuales no hegemónicas, y la diferencia que hacen ahora entre los binarios y no binarios, los cis, ¿cierto? Cis hombre y cis mujer, que es la nomenclatura, digamos, que se utiliza desde la teoría queer, pero bueno, eso es, digamos, como debates más académicos, pero igual les vamos a compartir estos dos documentos para que los lean, que es un poco también desde la posición de algunos sectores del feminismo. Aquí lo importante a relevar, digamos, o a subrayar es que aquí es la defensa de una agenda de derechos, ¿cierto? Y definitivamente digamos, las sexualidades fluidas, también como se les llama, o las sexualidades diversas y la orientación sexual diverso, es una cuestión también de respeto de los derechos humanos a estas personas. Y entonces también lo podemos ver desde esa perspectiva y no caer, digamos, en cuestiones, digamos, en actitudes más conservadoras que denigran, digamos, de los derechos que podrían tener estas personas que tienen identidades sexuales diversas, pues hacer valer sus derechos. Entonces, si lo ponemos, ese fue el debate que dimos en la Escuela del Centro, en la pasada escuela, que fue un debate bastante álgido, pero bueno, ahí les mandamos estas publicaciones para que las estudien como nos recomienda Rocío. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces no sé si alguna de las compañeras quiera proponer una pausa activa, o si le damos de una vez la palabra a Rosita para que nos hable sobre el enfoque étnico. Están muy calladas. Sí, está muy callada y esto es un tema de... Continuemos. Debate. Listo. Bueno, no sé si hay algo en el chat, que estén diciendo. Listo. No, en el chat se reafirma lo que dijo Sonia y lo que dijo las dos Sonias. Dice, nos dice totalmente de acuerdo, hay que nombrar esas nuevas maneras de reconocer lo masculino y lo femenino. Gracias, Sonia Vázquez. Viviana Arboleda, lo que dice la compañera Sonia tiene mucho sentido. Es paradójico que mientras por un lado luchamos por la igualdad en esta era posmoderna, más se componen y se venden canciones que desdibujan la imagen de la mujer, haciéndola ver como un objeto sexual. Eso es lo que encontramos en estos momentos en el chat. Le recordamos a las compañeras que estamos poniendo el link de asistencia ahí en el chat. No es sino que usted cliquee ese link azul y ahí le aparece el formulario. Si siente que no puede hacerlo, también se va a mandar al chat de la escuela. Bueno, podemos continuar, Rosita. Muchas gracias. Okay. ¿Qué pasó? Yo estaba presentando, ¿lo quieres presentar tú? Yo voy a presentar, la estoy presentando desde acá. Ok, perfecto. ¿Usted montó la suya? No sé. Sí, estoy viendo tu pantalla. ¿Cómo? ¿Sí se ve? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ponlo en copa. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces me corresponde digamos, un subcapítulo, todo lo que tiene que ver con el enfoque étnico y cultural desde una perspectiva de la diáspora, de discriminación y racismos. Vamos a mirarlo, este capítulo, desde el empoderamiento de la mujer negra, desde la Ley 70 de 1993.
Las mujeres negras han venido por más de 2 décadas construyendo su gran sueño colectivo, desde las distintas dinámicas que han confluido en los territorios, desde la resistencia y el autorreconocimiento de sus derechos en un contexto altamente patriarcal, machista y discriminatorio. La Ley 70 de 1993 ha sido el mayor logro que hemos tenido en términos jurídicos, como la gran estrategia colectiva de reconocimiento político en materia de derechos orientado a la protección, a la conservación, a la identidad étnica, cultural y del territorio dentro de las comunidades negras colombianas. Asimismo, vamos a hacer una discriminación, digamos, un resumen, una síntesis del enfoque político desde la Ley 70. Uno que es el derecho a ser mujer negra. Es un derecho a la identidad colectiva. Dentro de la misma colectividad de la etnia. Derecho a un espacio para ser mujer negra. Es un derecho al territorio, como esos espacios de uso familiar, comunitario, social, que nos convergen nuestra etnia. Derecho al ejercicio de ser mujer negra es el derecho a la organización para la participación y la autonomía, es una expresión colectiva, en el caso de los consejos comunitarios, que se da en las comunidades negras, específicamente en la zona rural. Derecho a una visión propia de futuro de la mujer negra. Es un derecho a un desarrollo propio, la permanencia y el desarrollo cultural. Es lo que nos permite conservar nuestras prácticas, nuestras formas de vida y nuestros estilos de vida. El derecho a ser parte de la lucha de los pueblos negros del mundo. Es un espíritu libertario de la diáspora africana, que son los procesos históricos de resistencia y de luchas que se ha venido generando de generación, se ha venido dando de generación en generación de cada uno de los pueblos donde hay asentamiento y hay pobladores de comunidad negra. Hay una situación que refleja la realidad y el territorio del enfoque étnico y cultural. Las mujeres que étnicamente nos reconocemos, rompemos desde su resistencia, desde nuestra resistencia, toda estructura de poder y marginalidad, dando lugar a otro tipo de relacionamiento y de juntanza, lo que ha permitido esa nueva forma de sororidad desde lo ancestral, reconociéndonos desde esas estructuras patriarcales y machistas. Se disminuye cuando veo a la otra como la comadre, la hermana, la manita, la amiga, la mana, la hijada, la vecina. Esas formas de relacionamiento es lo que nos permite afianzar esa identidad dentro de nuestras prácticas, estilos y formas de encuentro. Creo que las compañeras chocuanas que están allí presentes reconocen este tipo de relacionamiento. Por lo menos las chocuanas se identifican mucho como manita, ¿sí? Amiga, o la mana, comadre. Así es, compañera. Exacto, son esas formas de relacionamiento que nos identifican y que son propias de nuestros pueblos negros y negras. Para las mujeres negras ha sido un canal para juntarnos y establecer lazos de hermanamiento. Es en eso. Cuando nos encontramos en otros territorios fuera de nuestra etnia, esa es de nuestras formas de juntarnos, y eso es lo que nos hace esa sororidad y esa fuerza en esa juntanza. Los derechos colectivos y políticos para la población indígena, que también es otra población étnica que aquí la reconocemos,
en este diplomado es la defensa y protección de los grupos autóctonos, pueblos indígenas y de comunidades negras están normados jurídicamente por el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es la OIT, ¿sí? Y por la Constitución Política de Colombia en varios artículos constitucionales. Es lo que nos da nuestro derecho a nuestro reconocimiento como pueblos autóctonos y étnicamente reconocidos. En el artículo 7 establece el principio de la diversidad étnica y cultural sentado en el marco normativo para el reconocimiento jurídico de los pueblos tanto indígenas como negros, afro, raizales y palenqueros. Los indígenas, las mujeres indígenas y las mujeres negras, ellas han venido luchando por sus derechos en el marco de la norma. El convenio 169 de 1989 de la OIT es el instrumento más grande que tienen los pobladores indígenas. Es el más importante a nivel internacional, donde le hace todo ese reconocimiento para la protección de sus derechos para los pueblos indígenas y tribales. La Ley 21 de 1991 aprueba el convenio como normatividad para los pueblos indígenas. Y hay la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 21 dice que los estados adoptarán medidas eficaces y cuando proceda medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particularmente atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígena. Desafortunadamente esto está en el papel, porque en la práctica no se da. El artículo 22, el primero, en la aplicación de la presente declaratoria, de la declaración, se prestará particularmente atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad, dice. Y en el punto 2 dice que los estados adoptarán medidas conjuntamente con los pueblos indígenas para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra toda forma de violencia y discriminación. Afortunadamente, la población indígena conoce la normatividad y ellos sobre esa norma reclaman sus derechos y lo saben reclamar. El artículo 44, todos los derechos y las libertades reconocidas en la presente declaratoria se garantizan por igual al hombre y a las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tienen muy claro este artículo y ellos, aunque son pueblos muy patriarcales, muy machistas, ellas dan la lucha y dan la pelea a través de este artículo para que también se les reconozcan sus derechos como mujeres indígenas. Cuenta la historia que en la década de 1960 los pueblos indígenas se integraron a las luchas por la tierra abanderada en los sectores campesinos. Cuenta la historia que los sectores campesinos posteriormente, en los años 70, se conformó un consejo regional, a través del Consejo Regional de Indígena del Cauca, que es el CRIP, que fue el primer consejo que se creó. Este consejo motivó a la creación de diferentes organizaciones regionales en todo el país y se creó una plataforma de una agenda política. Cuenta la historia que desde esa conformación en 1971, el Consejo Regional Indígena del CRIP, del Cauca, que es el CRIP, se constituyó en un dinamizador
de los procesos reivindicatorios y de resistencia de los pueblos indígenas. Ellos se reunieron en ese año en una vereda del Tolima, ¿sí? Y allá se reunieron cerca de 1.500 personas indígenas representados de todos los pueblos indígenas a nivel nacional. Y esa agenda tenía unos objetivos muy claros y era pensarse en el presente, en el pasado y en el futuro como pueblos indígenas. Y esto motivó a que a la creación de esa agenda se generara todo un proceso que fue donde se creó, digamos, la discusión sobre la protección de los territorios, la protección de la tierra, la apropiación de sus culturas y todos los procesos ancestrales de los derechos fundamentales como pueblos indígenas. Cuenta la historia que ese propósito era visibilizar toda la problemática que los pueblos indígenas venían acarreando a nivel nacional. Y desde ahí, desde esa discusión, se creó la ONIC, que es la Organización Nacional de Indígenas Colombianos. Y ellos, cuando crearon, en toda esa conversación que hicieron, en toda esa agenda que se pensaron en el pasado, en el presente y en el futuro, que fue algo muy interesante, le propusieron al país, al gobierno nacional, al Estado, todas las estrategias para la protección y la integridad de sus pueblos indígenas como pueblo étnico reconocido a nivel nacional. Y eso generó unos principios de la UNIC, que fue la unidad como pueblos indígenas, protección a la tierra, identidad de su cultura y la autonomía propia que deben tener los pueblos étnicamente reconocidos en nuestro país. Y eso configuró todas unas líneas de acción como entidad, que de allí es donde han venido trabajando todas sus agendas políticas a nivel nacional por todos estos tiempos. Bueno, entramos también a hablar sobre la interseccionalidad. Para muchas de ustedes de pronto es un término nuevo, pero la interseccionalidad nació de las conciencias de la lucha de las mujeres afroamericanas. Una de ellas fue Nancy Fraser, fue una de las grandes mujeres norteamericanas feminista que logró incorporar en las agendas políticas lo que fue la interseccionalidad. Y la interseccionalidad existe en movimientos sociales blanco-mestizos, eurocéntricos, hegemónicos, cómplices de políticas racistas. Es desde allí donde se empiezan a pensar las comunidades étnicamente reconocidas, afro e indígenas, sobre todos estos elementos que se venían gestando desde la interseccionalidad. Interseccionalidad está relacionado con las mujeres racializadas que padecen la opresión de dos patriarcados. La mujer negra o la mujer indígena, en este caso, presenta la interseccionalidad desde el hecho de ser mujer, ya es una condición, negra es otra condición que se le suma. Si es campesina, es otra que se suma. Si es pobre, es otra que se suma. Si no tiene escolaridad, si tiene una discapacidad, si es negra del Pacífico, tiene otra condición a ser negra del Caribe o negra, digamos, de San Andrés o Providencias, es otra condición. Entonces, cada vez que la mujer presenta todos estos elementos
que de una u otra forma la ponen en una situación de opresión y de marginalidad, a eso se le llama interseccionalidad. Y ese es un pensamiento decolonial que deja de pensar en lo binario. O sea, lo que hacemos es romper con esas estructuras y que nos vamos pensando de cómo desde esas interseccionalidades que de una u otra forma nos atañan, cómo las vamos rompiendo para ir reduciendo esas brechas de desigualdad y de discriminación que sufrimos las mujeres étnicamente reconocidas, como son las afro, las raizales, las palenqueras, y las negras y las indígenas. Las mujeres racializadas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, tenemos esa condición que nos hace ubicarnos dentro de esta interseccionalidad. La orientación sexual también se suma, y si tiene una orientación sexual diversa, cisgénero, transgénero, géneros fluidos, también eso es un componente que se le suma a interseccionalidad, que la hace aún más marginal, y que también se le dificulta al acceso a los recursos económicos, al poder adquisitivo, ubicada en una geografía que nos limita, precisamente porque tenemos dificultad al acceso, como las que viven en las ciudades capitales. No tenemos acceso a una buena educación, y si la tenemos de muy baja calidad. Y las culturas y las expresiones culturales que también en algunos momentos, si estamos en algunos territorios, también son marginados. El artivismo está también dimensionado, que es la resistencia frente a expresiones ancestrales artísticas. Y estas son muy dadas en nuestros pueblos étnicamente reconocidos, tanto afros como indígenas. Y es una dignificación desde los lugares de resistencia. Y lo enmarcamos en la medicina ancestrales, en las artes y en los oficios que hoy definen los pueblos ancestrales. Tenemos representaciones en el mundo artístico. Eso es uno de los elementos del artivismo. Hay una representación del artivismo desde la cultura versus cambio social, ¿sí? Y que esa cultura de versus cambio social está dado en un contenido que tratan de empujar las agendas políticas desde el arte, ¿sí? Ustedes saben que el arte es un motor que puede generar colectividad en medio de espacios individuales, y eso lo vimos ahora en el estallido social. Precisamente los grupos, las personas que individualmente se fueron agrupando, se fueron organizando, que promovieron esos encuentros a través del artivismo, crearon todas esas expresiones artísticas, pero de resistencia, de cambio social. Y aquí en Cali vimos cómo crearon una torre artísticamente bien diseñada, que hoy es un monumento de referente, ¿sí? Y que eso desarrolla un lenguaje libertario, es un lenguaje de libertad, de autonomía, de reconocimiento, y que mueve realmente esas estructuras rígidas, formales, en la cual nos han ido formando, que han sido esas tendencias de formación mayoritaria, precisamente para irrumpir y, digamos, disminuir, ¿sí? Podríamos decir, esas intervenciones que nos han limitado. Entonces, estas acciones desde el artivismo lo que nos da es líneas conceptuales para nosotros ir generando nuestras propias agendas autónomas y libres, que podamos establecer esos cambios sociales. Y desde la cultura, el artivismo pues se mueve como un proceso social de aprendizaje que supone la transmisión de aspectos
desde la cultura como un conglomerado de prácticas, instituciones y tradiciones del sistema político, entre otros. Y que los pueblos y comunidad con identidad propia, en el caso de los pueblos indígenas, afros, negros, palenqueros y raizales, se usa como un sistema de valores y de formas institucionales o práctica para hacer de las cosas lo que queramos en un momento dado. Y esto está más reconocido en los grupos étnicos. Y la cultura y la identidad están plenamente asociados en una unidad política y en territorio. La participación, importante retomar este autor, Velázquez y González, porque todo esto de lo que estamos hablando nos enmarca en lo que es realmente formas y estilos de participar. Entonces, nos dice el autor que es un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses de clase, de género, de generación y de territorio, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. Mire que Velázquez y González en el 2003 prácticamente nos está dando respuesta de lo que es el activismo. La mujer negra ha venido allanando espacios de participación política y toma de decisiones, posicionando una participación de las particularidades de lo que es una mujer negra en los consejos comunitarios, en los procesos colectivos que vemos en las zonas rurales de nuestros territorios, en las juntas de acción comunal, en los consejos barriales, ¿sí? La mujer negra trabaja por derechos específicos desde la perspectiva de género, que se identifica como mujer negra, y desde la perspectiva étnica, que son nuestras prácticas y nuestras formas y estilos de vida. Eso nos da una movilización política frente a la violencia sistemática y planificada de los derechos étnicos territoriales. La mujer indígena viene haciendo movilización política frente a la doble discriminación exacerbada a la que se enfrentan las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque la mujer indígena, aparte de recibir desde afuera toda la discriminación y la marginalidad por este sistema precisamente patriarcal y machista, al interior de las comunidades, con sus compañeros indígenas, con los hombres indígenas, reciben también esa marginalidad y ese machismo tan outrante pues, que reciben nuestras compañeras indígenas. En el caso de las mujeres negras, nosotras hemos ido irrumpiendo y hemos ido logrando, allanando unos espacios mucho más significativos que nuestras compañeras indígenas. Las mujeres negras e indígenas han apropiado las leyes como mecanismos de reivindicación y defensa de los derechos étnicos y colectivos. Esa es una de nuestras grandes herramientas también, la normatividad. Y por último, pues quiero comentarles, eso es una construcción propia, en la cual la gran responsabilidad que tenemos las mujeres de los grupos étnicos es trabajar hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro con la relación a nuestras autoridades propias, con nuestros congéneres de juntanza, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con nuestras aliadas, para que ellas también se sensibilicen y avancen en este proceso. En eso consiste nuestra juntanza y en eso consiste la mirada de nuestras compañeras en todos los espacios. Y hacia afuera, porque nos toca trabajar con las otras comunidades que no son étnicamente reconocidas, con los otros pueblos, con la institucionalidad, para que entiendan la perspectiva de nuestra defensa de derechos colectivos de los grupos étnicos, de defensa de los territorios, de crear un espacio para hacer identidad propia, para permanecer con la defensa de la organización propia de ese proyecto común
colectivo con la humanidad. Y eso lo vivimos en el paro cívico que se estableció aquí en Buenaventura en el 2017 y también lo vivimos con el estallido social, que lo vivimos concretamente en las ciudades capitales, pero lo hablo específicamente en Cali. Este es un gran reto que tenemos, por tanto necesitamos el apoyo y el respaldo de todas las mujeres, amigas solidarias para juntarnos y continuar nuestra labor. Es un trabajo arduo, de largo aliento, que requiere toda nuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Rosa Miriam, por esa exposición tan interesante y tan completa sobre la normatividad que tiene que ver con el enfoque étnico-territorial y que es tan importante tener esos lentes también de lo étnico-territorial cuando estamos haciendo esa incidencia política y cuando queremos aplicar también la política pública, ¿no? Que complementa un poco pues toda la presentación que hacíamos también de género, ¿no? Que son esas herramientas de, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer ese trabajo concreto y específico para que refleje y tenga en cuenta justamente todas esas diferencias étnicas en ese contexto cultural específico? Entonces, no sé si hayan preguntas, comentarios, aportes. Ya tenemos las 8:40, nos quedan 20 minutos. Entonces, aquí vamos a abrir la sesión para la participación de las compañeras y Mirna, por favor se presentan. Mirna abrió el micrófono, se presenta, nos dice dónde viene y si nos puede máximo un minuto. Sí. Para que tengamos la posibilidad de escuchar a más mujeres. Mirna. Está. A ver, alguien por allí. ¿Aló? Sí, está Dora Jiménez. No, María Oliva. Ah, María Oliva. Tiene el uso de la palabra María Oliva. Muchas gracias. ¿De dónde es María Oliva? Si nos puede... Mi nombre es María Oliva San Juan, edil del corregimiento de Santa Bárbara, municipio de Popayán, sector rural. Perfecto. Pues interesante el tema que hoy se han desarrollado ambas, tanto la doctora Sofi como la señora que acabó de hablar. Ajá, muchas gracias. A mí me preocupa algo y tengo una inquietud, no, quizás no me pueda expresar en los términos que de pronto ustedes tienen, pero es como mi inquietud, ¿no? Y observación. Nosotras como mujeres rurales, sector campesino, no vemos que nos mencionen dentro de estos temas. Se habla del campesino, pero no en énfasis con la mujer campesina, como se habla de la negra, la raizal, la palenquera. Es un tema que hay que comenzarlo a trabajar mucho, porque nosotras mujeres campesinas somos discriminadas, y más el sector rural, porque el sector rural no se lo tienen en cuenta, comenzando porque nosotros no tenemos en este momento conectividad. Yo en este momento estoy conectada en la ciudad de Popayán porque estoy en la casa de mis hijos, en Popayán, pero créame que por allá de estos temas no se habla nada, no se escucha nada, no se oye nada. Entonces, la mujer campesina está muy olvidada en conocer sus derechos, en hacer valer sus derechos, su trabajo, porque es una mujer que le toca luchar desde las 4:30 de la mañana hasta que se anochece, son las 9, son las 10 de la noche y está trabajando, cuidando a sus niños, creándolos, sembrando, cosechando, vendiendo. Entonces es como también meterse en esa partecita, también es como tenerla en cuenta, que no nos sentamos en ese sentido olvidadas. Eso por un lado. Y lo otro es cómo hacer para que desde nuestra niñez, nuestros niños, esta juventud que viene ahora, en las instituciones educativas comencemos a hablar de estos temas, para que ellos, que son los que vienen atrás de nosotros y que van a ser el futuro del mañana, y que los jóvenes que están, pues comencemos a trabajar, o las jóvenes que estamos, comiencen a trabajar y comencemos a unirnos para hablar un mismo idioma. 2, 3,
¿Cómo hacer para que no te encontremos ese choque con los indígenas y los campesinos que estamos en este momento luchando por los predios? Todos tenemos derecho a un territorio y es lo que como que no es lo lógico para nosotros como campesinos y estar en ese choque y matándonos unos a los otros, y eso es lo que no se quiere. Muchas gracias. Gracias a ti, María Oliva, por tu participación. Muy interesante los temas que acaba de plantear. A ver, ¿qué le podríamos decir a María Oliva? Realmente muy importante poner de relieve el tema de los derechos de los campesinos y las campesinas, porque justamente eso es una deuda social, una deuda histórica que tenemos también con nuestros campesinos y campesinas, y si bien tanto los pueblos negros con la ley 70 y los indígenas con las 1262 y todo el tema de la OIT, digamos que ahí tienen, digamos, a nivel institucional, a nivel de la normatividad internacional y nacional, ahí tienen, digamos, como una garantía de derechos al territorio, derecho a la autodeterminación, de derecho también a tener presupuestos, etcétera. Los pueblos campesinos realmente siempre han estado por fuera y la única posibilidad o la única iniciativa que tuvieron era el tema de las reservas campesinas, que justamente con el acuerdo de paz pues se estaba tratando de ampliar eso. Como ustedes recordarán también el año pasado, desde las Naciones Unidas se estaba luchando por la declaración de los derechos de los pueblos campesinos en la ONU, pero nuestro gobierno, Iván Duque, decidió no ratificar esa declaración internacional que reconoce los derechos de los pueblos campesinos. Y estoy de acuerdo contigo y gracias por esa intervención, María Olivia, porque realmente los pueblos campesinos nuestros y sobre todo las mujeres están totalmente discriminadas. En la sección pasada es una lástima que ustedes no estuvieran porque estuvimos hablando de todo el tema que tenía que ver con la normatividad y uno de los temas que hablamos también pues era el tema de la ley de mujer rural y también estábamos hablando del referendo campesino que justamente es una iniciativa de nuestro partido político para poder, digamos, como corregir esas deficiencias y esas discriminaciones que hay con los campesinos y los rurales, ¿cierto? Y la población rural. Y lo que mencionas también es muy pertinente. Aquí tenemos a nuestra compañera Rocío Pineda, que justamente hacía parte o hace parte aún, no sé, de la alta instancia de género para el seguimiento a los acuerdos de paz. Y lo que vemos, porque tuve la oportunidad también de trabajar en los PDs, sobre todo en la zona del Alto Cauca y Patía, ¿cierto? Donde estaban en los municipios de Miranda y participar en esas sesiones y siempre veía y podía observar, digamos, como esos choques que tú bien lo mencionas entre las poblaciones negras, indígenas y campesinas, sobre todo los indígenas, ¿cierto? Que tienen un sistema de derechos que los protege, mientras que los campesinos no tienen prácticamente nada. Así que nosotras como Mujeres Verdes y nuestro partido realmente está haciendo una gran pelea y un gran trabajo para que se reconozcan esos derechos de los campesinos y específicamente las mujeres campesinas. Así que gracias Mirna, María, por haber traído pues este tema tan importante aquí. Sofi. Sí. Me parece que lo que dice María Oliva es muy, muy importante y tenemos que ver cómo sacamos en este periplo de la escuela un tiempo o en cuál de los módulos, en fin, cómo hacemos para introducir por lo menos aspectos centrales del tema de las mujeres rurales. Máxima que el 15 de octubre es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que ameritaría pues una especial dedicación, así sea corta, en esta escuela, no sé.
me parece que esa inquietud que plantea ella es muy, muy válida, porque entre las mujeres, entre la discriminación de las mujeres rurales son las más discriminadas entre las mujeres discriminadas. Y creo que no podemos pues olvidar esa parte que ella nos llama la atención con absoluta razón. Otro aporte que quiero hacer es, ella habla sobre cómo a través de los colegios se puede establecer como una cátedra para enseñarle sobre los derechos, sobre todo a la mujer indígena o a la población indígena. Quiero comentarles que pues en los afro está la cátedra afrodescendiente, pues en la cual se establece mucho lo de la ley 70 y algunos elementos sobre estos pueblos, digamos, dentro de su autonomía y sus formas realmente de práctica desde lo cultural. Pero también quiero comentarles que precisamente la norma a los pueblos indígenas les da autonomía para que creen sus propias, digamos, cátedras y puedan trabajar todo lo que tiene que ver con la autonomía y el reconocimiento de los pueblos autóctonos y de los pueblos reconocidos como son los pueblos indígenas. Yo conozco una experiencia de un colegio de uno de los municipios del Valle del Cauca, Florida, donde creo que para mí es el mejor colegio que tiene Colombia, que es de los pueblos Nasa, donde ellos manejan dos currículos, un currículo oculto y un currículo, digamos, formal. Y ese currículo oculto, que es un currículo donde hacen todos sus elementos de sus prácticas culturales indígenas, hacen toda una transformación y un enriquecimiento de todo, en todos los aspectos, que es lo mejor. Esa es una experiencia grandísima y es de los colegios más importantes que tiene este país. Ojalá todas tengan la oportunidad de conocerlo. Bueno, algunas otras preguntas. Sí, en el chat tenemos más que una pregunta, es un comentario. Y dice, buenas noches. Es hacer un comentario acerca del liderazgo que tenemos frente a la participación. No nos dan los espacios y no tenemos la sororidad de apoyarnos. Es triste ver la participación. Tenemos el 30% y el 95% no están siendo ocupados por mujeres. No nos apoyamos. Es un hecho muy relevante que no creemos en nosotras mismas y nos dejamos manipular y utilizar de los hombres. Este aporte es de María Eugenia Taborda. Gracias, María Eugenia, por este aporte. Bueno, por ahí Dora Jiménez tenía la mano levantada. Aquí estoy. Sí, del uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quería decirle a Rosa. ¿De dónde viene Dora? ¿De qué soy de Pereira, Risaralda. Ah, bueno. Quería decirle a Rosa que me encantó su exposición, no sin desmerecer lo que nos contó Sofi, pero hacía mucho tiempo no escuchaba a las mujeres afro hablar en torno a su actividad y a su vida misma y a su historia. Yo vivo en un departamento que es triétnico y a pesar de compartir con varios grupos de mujeres afro, nunca han hecho una exposición tan buena, tan maravillosa. Me atrapó, Rosa, me atrapó. Muchas gracias. Y a nuestras mujeres indígenas, solo he conocido 2 mujeres indígenas concejalas, muy activas y todo, pero no han hecho una defensa de su etnia y de su rol. No sé de dónde está la limitante, pero no la hacen pues como con ese énfasis y esa vehemencia que nos presentó Rosa. Felicitaciones, Rosa. Y quería decir además, mire,
la ley de la mujer rural es la 731 y yo me he encontrado aquí con lideresas del área rural que desconocen esta ley. Entonces, si no conocemos las leyes, Sofi y ustedes tenían mucha razón, si no conocemos las leyes, entonces no podemos defender nuestros derechos. Ley 731 de la mujer rural. Otra cosa es el referendo. Debemos apoyar el referendo. Nosotras aquí, las mujeres, hicimos un gran trabajo recolectando las firmas para apoyar el referendo. Tenemos que seguir apoyando a las personas que nos representan. Porque eso es una verdad, lo que decía la señora ahora, es que no creemos en nosotras mismas, es que no apoyamos, y es la verdad. Nosotros votamos con el que primero nos echa un cuento bien barato, bien cierto, entonces es como triste eso. Y a la misma señora que estaba preguntando por lo de cómo llegamos a las mujeres rurales, hoy estuve en una reunión que me pareció muy interesante porque le da respuesta a lo que la señora preguntó. Y es que aquí en Risaralda, a través de la política pública de equidad de género, hoy nos contaron que empieza la cátedra de género desde las escuelas. O sea, ya el sector educativo se involucró y nos contaban que a través de esta cátedra lo iban a empezar primero con los profesores y las profesoras, y después ya como parte del currículum entraba la cátedra de género. O sea, son logros que hemos tenido como participando, buscando los espacios de participación de las mujeres, y eso lo logramos a través de el Consejo Consultivo. Excelente, Dora, gracias por compartirnos. Y otra pregunta que hizo la señora, que cuando es la celebración del Día de la Mujer Rural, es el 15 de octubre. La semana entrante. A mí me parece importante la iniciativa que plantea Rocío. Rocío, ¿y por qué no nos organizamos un conversatorio sobre mujer rural? Sí, y también sería como muy instructivo, Sofi y Rocío, es que planteáramos o leyéramos como la parte de los acuerdos de paz, el primer punto que tiene que ver con el que rural integrado desarrollo rural integrado y con la ley 731 que yo veo que muchas mujeres no la conocen y no es una ley nueva, es una ley vieja. Sí, ya tiene 20 años. ¿La 7 es del 2000? No, bueno, tal vez sí. Ya no me acuerdo, yo creo que tiene más años. Es del 2009. Bueno, organicémoslo, Sofi, y yo me encargo del primer punto del acuerdo de paz que tiene que ver con el desarrollo rural integral, y ahí hay una serie de acciones afirmativas a favor de las mujeres rurales, y bueno, me parece que lo podríamos hacer. Si podíamos invitar también, no sé si la compañera, que justamente doña María Oliva, pudiera participar en ese conversatorio, ¿cierto? Desde la práctica territorial, e invitamos a la exdiputada del Caquetá, que es una lideresa campesina muy fuerte del Caquetá también, para que nos aporte. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Gracias por la iniciativa. Bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Normalmente nuestra escuela dura hasta las 9 de la noche. Sabemos que es un horario muy difícil para las mujeres porque están muy ocupadas. Entonces, pues agradecerle a Rosa Miriam por esa presentación tan interesante y tan completa que nos hizo el día de hoy. Y Ariel Villán tiene la mano levantada. Ariel Villán, entre otras cosas, si nos cambia el nombre. No, es Ariel Villán. Es Ariel Villán. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todas, chicas. Me interesa muchísimo este taller sobre género, diversidad y enfoque étnico, porque
Bueno, mi nombre es Ariel Villán, soy argentino, estoy viviendo en Colombia, en Bogotá, y este ejercicio de formación y de participación aterriza en nuestra vida no solo para poder aprender, sino para llenar estas apuestas de género en cada uno de nuestros territorios. Entonces estoy muy agradecido por este espacio, por estos liderazgos. Ahora nos toca llevar todos estos aprendizajes a terreno. Muchísimas gracias. Ariel, una preguntita. ¿Cómo te enteraste de esta escuela? Sí, yo me enteré de la escuela de formación de edilesas por medio de la edilesa de Chapinero, de Bogotá. De Marcela. La señora Marcela Clavijo, que tuve la oportunidad de conocerla, es una excelente persona, y yo leí que decía edilesa, formación para mujer, yo dije, yo me voy a meter igual, yo me voy a inscribir igual, porque de esto se trata el género. Se trata más de acercar que diferenciar. Gracias, Ariel. Gracias. Bueno, Mercedes. Sí, buenas noches. Pero vale la pena la aclaración de Rosita, porque hay compañeras que usan ¿cierto? La identificación o un aparato de alguien que aparece a otro nombre. Sí, por eso lo dije. Buenas noches. Sí, Mercedes, nos dices de dónde vienes. Sí, bueno, Mercedes, claro, sí, de San Pedro de Urabá, Antioquia. Ah, qué bien. Concejal. Felicitar a Rosita de verdad por esa exposición tan chévere, muy... permítame, yo coloco la cámara para que me vean. Sí, Mercedes, eso te iba a decir. Bueno, ahí está. Sí, aquí, bueno, tomando notica de algunas cosas. Felicitarte, Rosa, por esa exposición tan chévere sobre las mujeres. De verdad que te felicito, bueno. Y creo que nosotras las mujeres somos muy berraquitas. Y yo tengo una anécdota, yo siempre pues en mi comunidad, en la parte rural, sabe que lo que es el agua es bastante escasa en tiempos de verano. Y hubo una vez que llevé agua hacia allá, hacia una vereda, la vereda San Juancito, se me olvidó, Cedro. Entonces miraba yo que el carro no pudo pasar cuando yo veo una señora con un burrito y unos tanques, o sea, ella sabía que yo llevaba agua y la veo corriendo atrás para que para que le pudiese regalar de ese líquido. Y me sorprendió tanto verla a ella con una niña y esos tanques, y ella cogió y llenó esos tanques y ella los subió a su burrito, y decía uno, wow, qué fortaleza. Y de verdad que se da cuenta uno, y no han de creer ustedes que yo pues le ayudé y me acerqué hacia su casa y encuentro al señor acostado en la hamaca, y yo, wow, Dios mío, mire, ella cómo luchaba por tener ese líquido preciado de esa forma tan queriendo tenerlo. Entonces, de verdad que es mi admiración para esas mujeres campesinas, rurales, que se las sudan y que son muy berraquitas. Entonces, es muy bonito todo esto que estamos aprendiendo aquí, y bueno, esperemos que podamos seguir aprendiendo muchísimo más con esta escuela de mujeres. Entonces era como eso que quería participar. Muchísimas gracias, que Dios me les bendiga. Y bueno, se me escapó el nombre del señor, me pareció pues chévere Ariel. que participe aquí. Porque sí, sabemos que es una escuela de mujeres, pero mire que él se interesó también por participar en esto, y es chévere, de verdad que sí. Entonces, un saludo muy especial a todas. Mercedes, un placer saludarte. Nuestra concejala en Urabá. Sí, qué bien, Mercedes. Una región muy importante. Adelante. Bueno, antes de cerrar la sesión, quisiera que pusiéramos las cámaras para podernos tomar la foto. Como ustedes saben, bueno, las que participaron la sesión pasada, nos tomamos unas fotos, eso nos sirve para el listado de asistencia.
y también pues para que nos reconozcamos y pongamos a esos nombres una cara. Entonces, a ver, las que puedan conectarse un momentico. Luz Miriam, no se te ve la cara, se te ve la pared del techo. Sonia, Mariela, Luz Marleni, Amparo, Mirna, Hermeli, Diana, Alejandra, María del Pilar, Jacqueline. Tenemos compañeras del Valle aquí también. Jacqueline Andrea España está por lo menos aquí conectada. A ver quién más. Valentina, aquí tenemos a Valentina. El Javi Y6 no se renombró. Bueno, ¿alguien quiere poner su cámara? Pilar Rabe, tampoco la tenemos. María Eugenia, María del Pilar, Bueno. Jacqueline. No me veo bien porque voy en una buseta. Bueno, listo, no hay problema. Ahí está Ana Cristina Murillo, nuestra candidata a Cámara por el Valle del Cauca. Ayulemni Benítez. No veo estaba la concejala Claudia también de Popayán, que no la veo. El Chocó. Bueno, y a las María compañeras de Oliva, Chocó y bienvenidas. pon la cámara un momentico también. Doris, Susan, Amparo. Lina Arteaga. Bueno, aquí la última foto. Bueno, compañeras, pues terminamos la sesión entonces con 39 mujeres. Y un hombre. Y un hombre. 38 mujeres y un hombre. 38 mujeres y un hombre, sí señor. Ariel, bueno, pues bienvenida. Nunca hemos tenido hombres en esta escuela, pero ¿por qué no? Chévere. Si quieres seguir Lina, participando. también un abrazote. Usted la que está saludando, que está ahí sonriendo, saludando, ¿cómo se llama usted? Prenda el micrófono, préndalo. Yo, Valentina. No, la otra. Ah, es que ella está referenciada con Huawei y no sabemos el nombre. Luz Mariela, qué dicha verte. Pero hola, Rocío. Tanto tiempo sin verte. Mucho, bastante. Me encanta bueno. también verte. Usted, Ya ¿cómo vimos. se llama? Yo. Sí. Yo me llamo Edilma Castillo, ahí me perdonan, pues me insistieron muchísimo, pero me dio mucha lidia conectarme. Soy de Amagá, Antioquia. Ajá. ¿Y por qué? Y cuéntame por qué te dio dificultad, porque también nosotros queremos aprovechar esta escuela que decimos, no, todo el mundo se conecta y poder entender cuáles son los problemas para la conexión, para ver también qué podemos hacer. Mira, lo que pasa fue que es que a mí me pedían una contraseña, ¿sí? Y yo olvidé la mía. Ajá. Y había creado otras y no, sinceramente no me acuerdo de las contraseñas, que las tenía escritas en una libretica y no encontré en un trasteo, se me perdió. Entonces ya no me dejaba entrar. Ajá. Y alguien me mandó me orientó cómo entrar acá por medio de otra persona. Y bueno, un hijo mío lo logró y aquí estoy, los he estado escuchando. Que bueno, yo soy muy polémica, una persona súper polémica, y me llamaron mucho la atención, más luego cuando me empodere un poquito más de los temas, pues creo estaré participando de acuerdo a lo que yo entienda o entiendo. Entonces fue un placer escucharlas. Perfecto. ¿Nos recuerdas tu nombre para el listado, por favor? Edilma Castrillón Amaya. Edilma Castrillón, de Amagá. Antioquia. Amagá, Antioquia. Bueno, les recordamos a las compañeras antes de retirarnos, de favor llenar, diligenciar el formato de inscripción de asistencia para el día de hoy. Entonces, bueno, si lo enviaron por el WhatsApp. Lo enviaron por el WhatsApp, el chat, y también lo enviaron por acá por esta sesión. Entonces, agradecerles a todas y a Ariel pues su participación. Sabemos que son un horario pues bastante difícil, pero pues qué bueno poderlas tener
acá en esta sesión. Les recordamos que la próxima semana tendremos al secretario general del Partido Verde y a la lideresa Marcela Clavijo hablándonos del tema de los principios, valores y aspectos políticos y programáticos de la Alianza Verde y el Estatuto de Oposición, y Marcela nos hablará específicamente sobre la implementación del Estatuto de Oposición en la comunidad. Entonces es muy importante que como líderes y como lideresas de la Alianza Verde, pues conozcamos desde un mejor al inicio de estas sesiones de formación, que como ustedes saben son 9 en total, que conozcan bien pues todos estos valores y a qué le estamos apostando, ¿cierto? Desde este partido, porque ustedes son nuestra cara visible en los territorios. Bueno, entonces feliz noche, gracias a las espérate compañeras. que me estoy inscribiendo o me estoy registrando. Gracias a las compañeras del equipo de apoyo de Antioquia con la logística, a Dinelli, a María del Pilar, a Pilar Rabe y también pues a Rosa Miriam, nuestra asistente académica, pues por la facilitación y el apoyo, y a todas ustedes por participar. Entonces ya nos veremos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gracias, compañera, por excelente participación que tuvieron. A pesar que voy viajando, pues estuve conectada. Bueno, pero estuvo bien, estuvo bien. Feliz noche a todas. Gracias, igualmente. Qué linda la señora que dice que está conectada a pesar de estar viajando. ¿Y a dónde estaba viajando? Bueno, felicidades. Entonces, ahorita. Chao, felicidades. Sí, bueno, nos despedimos de todas ustedes. Un abrazo. Hasta una próxima. Un abrazo. Y Ariel, bueno, pues qué bueno tenerte aquí, oye. Pues sí, voy a continuar porque me gusta, y como todo esto tiene que ver con el género, con el enfoque de género, con la participación, con la incidencia en los territorios, es bueno aprender de las mujeres, es bueno aprender con otras miradas. Así que muchas gracias. Chao. Muy bien, adiós. Bueno, nosotras entonces les agradecemos y nos vamos a... Bueno, entonces yo pienso que terminamos así, Dinelli. Voy a mandar un mensajito por el chat de coordinación. Listo, muchas gracias. Ay, se me olvidó apagar tengo que apagar la grabación. ¿De dónde se apaga? No la veo. ¿Sabes dónde lo puedo ver? Ah, ya lo vi. Listo. Stop recording.